Hoy estamos continuando con esa serie maravillosa que hemos titulado De cierto, les digo. Y hemos estado viendo las diferentes parábolas de Jesús. Y hoy vamos a ver una parábola hermosísima que tiene que ver con la oveja perdida. Muchos de ustedes quizás la han escuchado y la han visto. Una de las cosas bien interesantes es que la vida está llena de muchos contrastes. Contrastes entre lo que es quizás simple y complicado, contrastes entre lo que es algo que sea visible o invisible, o contrastes, por ejemplo, entre lo correcto y lo incorrecto. Todos a diario experimentamos la vida cotidiana a través de estos contrastes entre lo bueno y lo malo, entre lo justo e injusto, y así sucesivamente. Así que no es de extrañar que estos contrastes sean válidos o se observan o los visualicemos en toda generación, inclusive la generación de Jesucristo. Es más, la parábola que tenemos para hoy de la oveja perdida, el contexto de esta parábola contiene un contraste. Lucas describe el contexto de esa parábola con un contraste. Acompáñenme a nuestro texto guía para hoy que está en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 2, que dice así, va a aparecer en la pantalla. Todos. Y me encanta cuando la Biblia dice todos, literalmente podemos creerle que está hablando de todos. Todos los cobradores de impuestos y pecadores, digan conmigo, ¿sé qué? Se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. En la variedad de contrastes o multitud de contrastes que vamos a ver en esa mañana, hay este primer contraste entre aquellos que se acercaban a Jesús y aquellos que murmuraban de Jesús. Y es un contraste que vemos hasta en nuestros propios tiempos, personas que se acercan a Jesús y personas que continuamente murmuran de Jesús. Y en medio de ese contraste hay un contraste de esperanza, un contraste que nos sirve a nosotros para tener esa fe y esa esperanza necesaria. Si a lo mejor estás tú aquí en esta mañana y quizás has descartado el que tú puedas acercarte a Dios, el que tú puedas tener una relación con Dios, ya sea debido a tus pecados, debido a tus faltas, debido a la multitud de errores que todos cometemos. Si estás desalentado, si a lo mejor tú sientes que tú le has dado la espalda a Dios y que Él te va a rechazar, pues te tengo una buena noticia, que Él no lo va a hacer. Que lo único que tú tienes que hacer es lo mismo que hicieron estos pecadores, estos cobradores de impuestos y pecadores, es acercarte a Jesús, que Él te va a recibir y te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Jesús ama y escucha a todos los pecadores, porque Jesús es el amigo de todos los pecadores, mas no es amigo de su pecado. Entonces tenemos esa esperanza que vemos allí, es uno de los contrastes. Por eso para nosotros los seguidores de Jesús, para nosotros los cristianos, debemos evaluar diariamente, debemos mirar nuestra vida diariamente a través del siguiente contraste. Y es quizás una pregunta, es en preguntarnos diariamente si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy hablando, si mi carácter, si mi actitud está acercando las personas a Cristo o está empujando las personas lejos de Cristo. Si las personas están sintiéndose juzgadas y rechazadas por mí, o tienen la capacidad de acercarse a mí por mi vida, por mi carácter, por quien yo soy. ¿Qué tipo de contraste es el que da tu vida diariamente? ¿Eres como un imán que atrae las personas hacia ti y hacia Cristo? ¿O eres como un repelente que ahuyenta las personas?
Y eso vamos a ver, todos esos contrastes a lo largo de esta parábola es hermoso. Pero hay un contraste que caracteriza a Jesús y él comienza con eso. Es un contraste entre la misericordia de Jesús y la miseria espiritual de las personas. Jesús siempre estaba ofreciendo este contraste donde él veía esa miseria espiritual, esa pobreza espiritual, él ofrecía su misericordia. Así que la misericordia es algo que nosotros siempre debemos tener disponible para poder contrarrestar esa miseria espiritual, esa pobreza espiritual que hay en el mundo. Eso caracterizó la generación de Jesús y eso debe caracterizar nuestra generación como creyentes. Pero lo que hace Jesús a continuación, en respuesta a la murmuración de estos fariseos y de estos escribas, es algo fenomenal. Porque sabemos que Jesús tiene toda la autoridad para enfrentar y confrontar firmemente a estos fariseos y a estos escribas. Es más, es posible que quizás sería lo que nosotros haríamos. Nosotros siempre tenemos la tendencia les voy a decir la verdad en su cara. Se los voy a contar cómo son. Y quizás nosotros iríamos a donde esos fariseos y estaríamos tan molestos que les diríamos, bueno, dejen de murmurar, paren de quejarse, váyanse de aquí. Inclusive hasta les daríamos razones para justificar el por qué nosotros andamos con cobradores de impuestos y por qué andamos nosotros con estos pecadores. Sin embargo, eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús reacciona con una parábola. Jesús reacciona con una parábola que pretende contrastar, dar el contraste más importante y significativo para Dios que quizás muchos no conocen, como les pasó en esa época, esos fariseos y esos escribas no conocían. Es una parábola básicamente en 3 escenas. Una escena tiene lo que se llama la oveja perdida. La segunda escena tiene que ver con la moneda perdida. Y la tercera escena tiene que ver con el hijo perdido. Son 3 escenas con 3 contrastes que continuamente repiten una historia, que repiten un esfuerzo de Cristo, porque Él está continuamente hablando de salvación, de celebración y de restauración. Salvación de aquello que se ha perdido. Celebración de encontrar aquello que se ha perdido y lo que es la restauración de aquello que se ha perdido. Son 3 escenas que reflejan algo bien importante. Una de ellas escenas habla del Dios Hijo como el buen pastor. Otra de esas escenas habla del Dios Espíritu Santo que continuamente está buscando lo que está perdido. Y otra escena que habla del Dios Padre como aquel Padre que está ansioso de que aquel hijo pródigo vuelva. 3 escenas y hoy nos vamos a enfocar solamente en la primera escena, que es la escena de la oveja perdida. Y dentro de esa escena de la oveja perdida, Jesús nos va a dar 3 contrastes. Nos va a contrastar 3 cosas maravillosas. Y una de ellas es que Él va a contrastar a un personaje, va a hablar de un personaje. Va a contrastar lo que se llama un propósito y va a contrastar lo que es una proclamación. Un personaje, un propósito, una proclamación. 3 cosas con la letra P para que ustedes se la puedan tener en mente y puedan acordarse fácilmente. Pero la más importante de estas va a ser la proclamación. Y ustedes quizás van a descubrir algo que quizás lo habían oído, pero no lo habían comprendido de la siguiente manera, de la manera que Jesús se lo quería dar a su audiencia en esos momentos y se los quiere dar a ustedes en esa mañana. Así que comencemos con el primer contraste. Va a aparecer allí en la pantalla. Es un personaje y ese personaje es el pastor. Volvamos a nuestro texto guía, en Lucas 15 del 3 al 4 que dice así. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tienen 100 ovejas y pierden una oveja, una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Estos fariseos y estos escribas no querían nada que ver con cobradores de impuestos,
ni con pecadores. Así que la estrategia de Jesús es presentarles una parábola para incorporarlos mentalmente en la parábola a través de una pregunta. La pregunta es, ¿quién de ustedes? Les pregunta, ¿quién de ustedes? Es como si yo, en estos momentos, ustedes como audiencia, yo les preguntase, si ustedes se ganasen la lotería, ¿qué harían con ella? Ya los tengo pensando en la lotería. Ya los tengo pensando en lo que quizás estarían haciendo o están comprando. Ya los traje a la historia de una lotería. Ya los tengo pensando en la loto, en la mega loto. Ya los tengo pensando allá. Es más, cuando salgan de aquí quizás la van a comprar. El punto es que eso fue lo que hizo Jesús cuando les preguntó, ¿quién de ustedes? Y no solamente los incorporó mentalmente a la historia, sino que trajo con ellos su manera rígida de pensar, trajo su legalismo, trajo toda su ética moral, trajo todo su nivel cultural como judío, toda su historia cultural. Y la pregunta sería, ¿por qué es que esto era tan importante? ¿Por qué era que Jesús quería hacer esto en esos fariseos? Porque para los fariseos y los escribas, los pastores eran personas desagradables para ellos. Venían de una clase social muy baja, eran marginados, eran detestables para ellos, para los fariseos y para ellos. Los consideraban ladrones. Es más, los consideraban que eran personas aprovechadas porque llevaban sus ovejas a comer pasto que no les pertenecía, abusaban del pasto ajeno. Y básicamente por eso estos fariseos y estos escribas no se asociaban con los pastores y mucho menos iban a pensar en que ellos podían llegar a ser unos pastores, porque el hecho de pensar con un pastor para ellos era completamente sucio. ¿Vamos teniendo la idea de lo que está pasando? Entonces Jesús sabe que debido al estudio de estos fariseos, debido a su cultura general como fariseos y escribas, ellos conocían las reglas básicas del pastoreo. Y una de las reglas principales del pastoreo, una de las cosas principales que todo el mundo conocía allí en esa cultura judía, es que un pastor no dejaba perder ni a una sola oveja. Si una oveja se perdía, el pastor tenía que salir a buscarla y encontrarla viva o muerta. Y así regresar con un pedacito de la oveja, si la oveja por alguna situación la mató una bestia salvaje y se la empezó a comer, el pastor tenía que coger un huesito o un pedacito y llevarla lo que encontrase, porque eso era el deber cultural de los pastores. Así que el personaje central de esta parábola es el pastor, aunque literalmente Jesús no lo menciona como tal. Pero sí menciona las ovejas, menciona que hay 100 ovejas. Por lo general, 100 ovejas no le pertenecían a una sola persona. Eran varias familias las que eran dueñas de estas ovejas. Por lo general, una familia llegaba a tener unas 15 ovejas aquí, así que podemos ver representado unas 7 a 8 familias para entender. Y 3 pastores eran quien cuidaban estas ovejas. Y nos ayuda a entender cómo es que un pastor podía salir a buscar la oveja perdida, porque 2 pastores se quedaban cuidando el resto del rebaño. Pero el punto que quiero resaltar es que cuando Jesús les hace esta pregunta, ¿quién de ustedes? Estos fariseos están iracundos, están furiosos de tener que pensar como sucios pastores de ovejas. Y allí es donde Jesús los quiere llevar, porque Él sabe que están pensando como sucios pastores de oveja, pero han traído quienes son. Vienen con su rígida manera de pensar, vienen con todo su legalismo, vienen con toda su ética moral, vienen con todo su carácter y vienen con todo el bagaje cultural como judíos que venían. Y Jesús sabe eso y sabe una cosa, de que estos pastores, o digo yo, estos fariseos, no pueden evitar dar la respuesta correcta a la pregunta, ¿quién de ustedes? Si ninguno de estos fariseos contestaría, bueno, tenemos
99 ovejas que nos queda. Ya está. Ya está, ¿qué importa? Que se pierda una. ¿Quién le importa? Una, no es nada. Tenemos 99 ovejas para cualquier persona en finanzas, para cualquier empresario que aquí se presente. 99 es más que suficiente quedarse. Una que se pierda es parte de la pérdida de cualquier empresa, hasta mucho más. Pero estos pastores o estos fariseos estaban completamente claros de que en algún momento de lo que Jesús está hablando, ellos están allí, están escuchando a Jesús, no han negado nada, porque Jesús no les contesta nada, no han negado nada, y estarán moviendo la cabeza sin decir algo, en señal de aprobación de que ellos están de acuerdo que el deber de un pastor es salir a rescatar aquella oveja que se ha perdido. Eso nos lleva a nuestro segundo contraste. Así que el primer contraste es un personaje, que es el pastor. El segundo contraste es un propósito. Un propósito que va a aparecer ahí en la pantalla. Un propósito definido de salvar a la oveja. Volvamos a nuestro texto guía, Lucas 15, del 3 al 4. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Y tengan eso en mente, grábenlo allí porque vamos a volver allá. Una oveja perdida está en gran peligro porque básicamente está indefensa. Sí, las ovejas son animalitos maravillosos que dan una espléndida lana, pero son animales tontos. Son animales que por naturaleza no tienen un mecanismo de defensa. No tienen colmillos grandes para poder morder y defenderse de los animales que la atacan. No tienen garras así como un león para poder defenderse de cualquier animal extraño que los venga a atacar. No tienen patas grandes como las de un caballo para patear y defenderse o inclusive para salir corriendo. No pueden ni ladrar como un perro y a lo mucho hacen "bé". ¿Verdad? Todo lo que pueden hacer. ¿Quién asusta a un "bé"? ¿Verdad? Te ríen. Yo creo que así se reían los animales de la ovejita cuando ella hacía "bé". El punto es que esos animales, esas ovejitas, aun cuando se caían de lado, tienen una característica fatal la oveja, que cuando cae de lado queda tiesa y no se puede levantar, no puede rodarse y levantarse por sí sola, quedando expuesta a morir de hambre, de sed o destrozada por otros animales salvajes. Una oveja se pierde cuando empieza a apartarse del rebaño, cuando empieza a apartarse de las otras ovejas. Cuando la tentación del pasto más verde del vecino las lleva en esa dirección, se sienten tentadas a comer de ese pasto verde que lo ven más delicioso. Poco a poco se van alejando del resto del rebaño sin darse cuenta que ellas ya siguieron otro camino. Pero nosotros en ese mundo experimentamos otro tipo de sentimiento, de sentirnos perdidos. Porque el mundo está lleno de personas que se sienten perdidas. Se sienten como aquella moneda que cayó al piso y rodó en la dirección equivocada y se perdió por allá y está extraviada, está completamente perdida. La gente se siente perdida cuando ha tomado decisiones incorrectas y que los lleva a que estén perdidos moralmente, físicamente, éticamente, matrimonialmente, financieramente. Las personas se sienten perdidas cuando no pueden encontrar, escuchen bien, porque están perdidas porque no pueden encontrar un propósito para sus vidas aquí en la tierra. Porque no pueden encontrar una visión, una mirada hacia el futuro y verse allá, sino se ven completamente estáticas en vez de dinámicas. Las personas se sienten perdidas cuando no pueden encontrar, cuando no pueden identificar su identidad como persona, cuando no pueden encontrar quiénes son en su género, hombre o mujer.
Las personas se sienten perdidas cuando el alcohol y cuando las drogas y cuando las emociones y cuando la depresión los controlan y se sienten perdidas sin salida y sin esperanza. Las personas se sienten perdidas cuando no encuentran la energía necesaria, la sabiduría necesaria, la pasión necesaria para poder enfrentar los problemas matrimoniales, los problemas financieros, los problemas con los hijos, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas de la tercera edad, los problemas del envejecimiento natural de todos nosotros y se sienten perdidas. A lo mejor usted está aquí en esa mañana sintiéndose completamente, humanamente perdido. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que Dios está detrás de usted buscándolo. Porque Dios se compromete a buscar a todo aquel que esté perdido. Qué tremendo Dios tenemos, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a Dios. Y escuchen bien, y aunque todas estas personas, y que pueden ser tú o yo, se sientan perdidas bajo todas estas circunstancias, escuchen bien, hay un ser que es Dios. Dios es el que da el diagnóstico oficial de lo que Él considera que realmente significa estar perdido. Él es el que da el diagnóstico. Nosotros nos diagnosticamos perdidos según las normas de este mundo, pero Dios es el que da el diagnóstico oficial de lo que es una persona perdida. El libro de Efesios nos da un contraste maravilloso de esto y aparece allí en la pantalla. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Y escuchen bien, allí viene el contraste. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Perdidos es estar sin Dios y sin esperanza. Es estar relacionalmente separados de Dios por nuestros pecados. Todos nacemos apartados de Dios. Nacemos sin Dios. Y sin esperanza, nacemos perdidos. Y eso es importante entenderlo, porque en Dios tenemos esperanza. Pero quiero que volvamos a la historia porque eso nos ayuda a entender el significado tan bello, tan maravilloso que Dios le da, que Jesús le da a la palabra griega que Él usa para ilustrar lo que le está pasando físicamente a aquella oveja que está allí perdida. Lo que le está pasando a aquella oveja mientras permanece perdida. En el lenguaje original, en el griego del Nuevo Testamento, la frase que Jesús utiliza, que esa oveja se perdió, significa que está pereciendo. Que está pereciendo físicamente mientras permanezca separada de su pastor. Entonces está pereciendo ¿qué? Porque está expuesta a los animales, porque está expuesta a caerse en el precipicio y esa oveja está pereciendo con cada segundo que pasa. Y lo interesante es que no lo sabe. Juan, el apóstol Juan, utiliza esa misma palabra griega para en su evangelio hablar de lo que es la muerte espiritual. Él utiliza esa misma palabra griega para describir un pasaje que ustedes y yo conocemos, que es Juan 3:16, que dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, no continúe pereciendo mientras permanece separado de Dios, mas tenga vida eterna. Qué tremendo. Y fíjense bien que el contraste entre una oveja que está perdida
y una persona que está perdida es el siguiente. Cuando una oveja está perdida físicamente, está pereciendo físicamente mientras permanezca separada del pastor segundo a segundo. En forma muy similar, una persona perdida está pereciendo espiritualmente hablando mientras permanezca separada de una relación personal con Dios debido a su pecado. Y fíjense lo interesante, y tampoco lo sabe. No sabe que está pereciendo espiritualmente como una oveja, físicamente no sabe que está pereciendo porque está perdida en el campo. Y una persona perdida espiritualmente, sin Dios, sin esperanza, tampoco sabe que está perdida. Y por eso Jesús trae esta palabra, porque a través de esta parábola, Jesús la utiliza para mostrar que debido a ese valle de separación, esa inmensa separación mortal que hay entre la oveja y su pastor, entre más lejos estén, hay una separación mortal porque la va a llevar a una muerte física que Jesús utiliza para ilustrar la inmensa separación espiritual que hay entre esa persona perdida y Dios, y que es terrible y está pereciendo espiritualmente mientras que permanezca separada de una relación con Dios debido al pecado. Jesús utiliza esa parábola para resaltar, esa es la razón por la cual el pastor debe salir a buscar la oveja perdida. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Qué tremendo, qué tremenda confianza que tenemos en Dios. Porque fíjense, todas las religiones del mundo intentan buscar a Dios a través de rituales y de esfuerzos humanos. El cristianismo hace todo lo contrario, es Dios buscando ansiosamente, deliberadamente, sin cansarse, buscando a aquella persona que está perdida. Si tú estás perdido hoy, si alguien que nos está viendo a través del internet está perdido hoy, esto es esperanza para ti. Porque ¿sabes cuál es el número más importante para Dios? No es el número 7 de perfección, no es el número 8 que habla de nuevos comienzos, no es el número 3 que habla de un balance, es el número 1 de una oveja perdida. El número más importante para Dios es el número 1. El número más importante eres tú si ya eres salvo, y el número más importante eres tú si aún permaneces perdida en el desierto de esta vida. Amén. Así que Jesús nos muestra un contraste de un personaje, el pastor, nos muestra un contraste de lo que es una persona que necesita tener un propósito de ser encontrada. Y tercero, nos lleva al tercer contraste, que es una proclamación de júbilo. Una proclamación de júbilo. Volvamos a nuestro texto guía, Lucas 15, del 5 al 6. Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. El pastor no tiene opciones, no puede ser perezoso, no puede ser indiferente, tiene que salir a buscar la oveja perdida. Debe estar dispuesto a enfrentar sus propios temores. Debe estar dispuesto a enfrentar todo lo que encuentre allá de animales salvajes, de circunstancias y situaciones. Debe estar dispuesto porque la vida de esa oveja, la vida de un ser humano que está perdido, está en juego, porque no va a ser encontrado al menos que salga un pastor a buscarla. Y cuando la encuentra, no la coge a patadas, no le pega, no la regaña, no la jala por las orejas. No le ha dicho: ¿qué has hecho? Me has hecho perder todo este tiempo yo teniendo cosas que hacer. Sino que la toma y la monta sobre sus hombros. Y fíjense bien, no la amarra ni la jala de regreso a casa. Con amor la monta, la amarra las paticas y dice que gozoso
se la lleva de regreso a casa. Y fíjense bien, Jesús resalta un contraste que empieza a dar la clave de toda su parábola. Todavía no hemos llegado a lo más importante. Él está dando aquí claves. Y la clave es, con ese contraste que da aquí, es que Él está contrastando el gozo personal del pastor con el gozo comunal de vecinos y amigos, diciéndose, alégrense conmigo. Así que Jesús los ha llevado a este momento y estos fariseos y estos escribas están allí embobados con la boca abierta, escuchando. Ninguno ha dicho nada en contra, ninguno ha dicho no. Y Jesús los ha llevado al punto donde los ha querido llevar porque está preparándolos para mostrarles el contraste más importante y significativo para ellos y para nosotros que quizás usted no conoce, pero de seguro ellos no conocían. Ellos tienen en su mente fresco todas las implicaciones, todas las responsabilidades, todo el carácter moral y todo el carácter ético. Ellos saben lo que tienen que hacer, el compromiso, inclusive ya tienen en mente la moraleja de gozo, de júbilo que Jesús les acaba de decir. Y aunque ellos desprecian a los judíos o a los pastores, digo yo, ellos desprecian a los pastores, ellos están culturalmente de acuerdo que lo que Jesús está diciendo es cierto y es lo que debe hacer un buen pastor. Y fíjense, ¿qué era lo que había generado que Jesús hablara de esa parábola? Que estos fariseos y escribas estaban murmurando, estaban quejándose de que Jesús pasaba mucho tiempo con cobradores de impuestos del IRS y con pecadores. Y ahí es donde Jesús los tiene y ahora hace una aplicación personal a la vida de estos fariseos y les dice en Lucas 15:7, les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Estos fariseos y escribas representaban esos 99 justos, que ellos se querían justos sin necesidad de arrepentirse. Y Jesús les presenta un contraste de valor, más que. Y les dice lo siguiente: señores fariseos, ustedes son capaces de reconocer el valor de un animalito, de una oveja que les da un beneficio personal de carne y de lana. Pero les parece completamente absurdo que yo reconozca el gran valor del alma de una persona que se está perdiendo. Ellos quedarían. Fíjense, en otras palabras, Jesús les está diciendo, así como culturalmente para ustedes moralmente es aceptable, éticamente es razonable, es un estándar judío rescatar a una sola oveja. Para Dios, para mi Padre Celestial, es más que razonable, es más que admirable, es más que ético, es un estándar celestial rescatar a una persona perdida que se arrepiente. Yo estoy convencido que en esa escena quedó todo el mundo en silencio absoluto. Pero Jesús no ha terminado y ahora les va a mostrar la fuente de su error, la fuente de su problema. Les va a dar el eje central, la razón de ser de la parábola. Una parábola en 3 escenas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y Jesús está llevando a la audiencia a un mismo contraste celestial, un contraste que muchas veces nosotros no identificamos, no reconocemos, porque nos enfocamos en una buena motivación, pero es una motivación secundaria y yo les voy a aclarar qué es. Pero aquí Jesús, al final de esta parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, los lleva al clímax de la razón de ser
Y les dice en Lucas 15:7, hablando de la oveja perdida, les dice: les digo que así también será. ¿En dónde? En el cielo habrá más que gozo por un pecador que se arrepiente. Cielo y gozo. Y hablando de la moneda perdida, les dice lo mismo en Lucas 15:10. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente, gozo y Dios. Fíjense bien, la razón de todo eso, el propósito por el cual Jesús escribe esta parábola, es para resaltar la más importante y significativo contraste entre el gozo de Dios y el arrepentimiento de un pecador. Repito, entre el gozo de Dios y el arrepentimiento de un pecador. En otras palabras, Dios nos ha dado la oportunidad de ser instrumentos del gozo celestial a todos nosotros. Nos ha dado la oportunidad de participar activamente, de llevarle gozo al Señor Jesucristo sentado allá en su trono. Nos ha dado a nosotros la oportunidad de cada vez que salimos a buscar esa oveja perdida, a esa persona perdida, nos ha dado aquí en la tierra, nos ha dado la oportunidad de gocificar a Dios. Esa palabra no existe, se las enseño hoy. Así como dar gloria a Dios es glorificar, gocificar es darle mucho gozo al Señor. Y hoy ustedes se llevan una palabra porque están convencidos y van a salir aquí convencidos de que ustedes quieren gocificar a Dios, traerle mucho gozo. Amén. Vamos a aplaudirle al Señor. La pregunta sería: cuando ves a una persona perdida, ¿qué ves? Jesús nos está animando a que veamos más allá de un rescate efectivo. Sí es maravilloso, ese rescate efectivo sí es lo que quiere. Que veas una motivación, que lo hagas por rescatarla a esa oveja perdida, pero porque estás deseoso de darle gozo a tu Padre Celestial. Y lo que Jesús le está comunicando a esos fariseos, a los escribas y quizás de pronto a muchos de nosotros, es que nuestro enfoque es terrenal y no celestial. Y debido a que es terrenal y no celestial, las ovejas siguen estando perdidas. Miren las sillas. ¿Dónde están esas ovejas para esas sillas que ya están preparadas para ellas? Y fíjense lo siguiente. Les quiero dejar esto como tarea esta semana. Unos contrastes, porque hemos hablado de los contrastes. Escuchen estos contrastes. Y ahorita cerramos con una oración. Miren estos contrastes. Las cosas perdidas no se encuentran por sí solas. Hay que buscarlas. Te cae de la mata. Por eso, si vamos a encontrar las personas perdidas, tenemos que ir a buscarlas donde están, no esperar que se aparezcan en la iglesia, ¿verdad? Y un último contraste que es maravilloso. Somos llamados a ser pescadores de hombres, ¿estamos de acuerdo? Somos llamados a ser pescadores de hombres más que, ahí viene la otra palabra, más que guardianes de acuarios. Aquí está el acuario delante de mí. Estoy viendo los peces. Sí, el Señor como pastores nos manda a edificar y a levantar. Pero Dios nos dice que es para Él más gocificante buscar la oveja perdida que alimentar y que dar aquí muchas cosas a los peces que ya están en la pecera. Así que esto es lo que les propongo esta semana. Practiquen el 1-1-5. ¿Qué es el 1-1-5? Vengan un día a la iglesia, ya pueden marcar eso. Otro día, el otro 1, vayan a un grupo pequeño. Y los 5 días, hagan lo que esta serie nos anima a hacer a través de la palabra de Dios. Busquen, encuéntrenlo. Busquen, digan conmigo, busquen, encuéntrenlo. Una vez más, busquen, encuéntrenlo. 5 días para salir a buscar, un día para adorar juntos y un día para compartir comunidad en un grupo pequeño. Amén. Vamos a inclinar los ojos y vamos a orar.